Muy bien. Luego tenemos acá la clasificación, muy importante, ¿ya? La que más se utiliza es esta, la de la americana, el estadio 1, cuando es más de 140-90, pero cuando ya se eleva mucho la presión, más de 160, 100, es estadio 2. ¿Y esta clasificación para qué sirve? Para el manejo farmacológico, porque el estadio 1 lo controlas con un fármaco y al 2 con 2 fármacos. Entonces, más o menos para eso nos sirve esta clasificación. Luego tenemos también la llamada hipertensión sistólica aislada. Es aquel paciente, generalmente adulto mayor, que tiene una presión sistólica alta, más de 140, pero su diastólica está normal. Pues se llama sistólica aislada. Esto se presenta más en adultos mayores que tienen rigidez arterial. Rigidez arterial. Eso hace que aumente la resistencia, ¿no? Que es el principal factor que condiciona la elevación de presión arterial, el aumento de la resistencia vascular periférica. Muy bien, pero la otra clasificación es por la etiología. El 95% de los pacientes con hipertensión se llama hipertensión primaria, esencial o idiopática. Es la mayoría. Son esos típicos pacientes entre los 30, 55 años, obesos, con antecedente familiar, etc. Son los típicos pacientes. Pero un 5% la hipertensión es secundaria. ¿Ya? Entonces lo más frecuente es primaria o esencial, pero un 5% es secundaria, que hay que buscarla cuando tenemos estos factores, doctores. Cuando se da en los extremos de la vida, o muy joven o muy abuelito debuta la hipertensión. Ahí hay que buscar una etiología secundaria. Cuando se eleva de forma aguda la presión, ¿no? Te miden y está 200, 120 tu presión. Una elevación aguda de la presión también nos debe hacer buscar una hipertensión secundaria. Cuando tenemos una hipertensión resistente o refractaria, que se define como aquella hipertensión que no se controla con 3 antihipertensivos, incluidas las tiazidas. O lo llegas a controlar, pero con 4 antihipertensivos. Esa es la definición de hipertensión refractaria o resistente. Cuando es una hipertensión acelerada o maligna, o sea que rápidamente produce daño de órgano blanco, una retinopatía, un ACV, etcétera, ¿no? Debuta con eso. O sea, hay que buscar una etiología secundaria. O cuando tenemos la clínica subyacente de la patología, doctores. ¿Estamos? Entonces ahí vamos a tener diferentes patologías que producen hipertensión secundaria y que algunas veces les han preguntado, por ejemplo, ¿no? De etiología renal, que es la causa más frecuente de hipertensión secundaria en adultos mayores, la enfermedad renal crónica. Es la causa más frecuente de hipertensión secundaria en adultos mayores, ¿no? O la hipertensión renovascular, que se produce por una estenosis de la arteria renal. Y acuérdense por fisiología, si hay estenosis de la arteria renal, entonces hay hipoperfusión al riñón, le llega menos sangre al riñón, se activa las células yuxtaglomerulares, ¿se acuerdan? ¿Y qué se produce? Renina. Y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, debido a esa estenosis de la arteria renal y a la hipoperfusión, se produce bastante renina, angiotensina, aldosterona y todo ello lleva a aumentar la presión arterial. Por eso se produce la hipertensión en la estenosis de la arteria renal o enfermedad renovascular, que produce un soplo a nivel abdominal, a nivel lumbar, ¿no? Que es debido al flujo turbulento por la estenosis. Recuerden que en esta enfermedad renovascular se puede presentar en jóvenes o en adultos mayores. En jóvenes, más frecuente en mujeres, unilateral, por displasia fibromuscular, y en varones, adultos mayores, por aterosclerosis, ¿no? Esta afectación fibromuscular es sobre todo en la zona distal y esta afectación por aterosclerosis sobre todo en la parte proximal. Entonces miren que hay dos formas diferentes de afectación que producen estenosis de la arteria renal, ¿ya? Muy bien. El feocromocitoma, que es un tumor de la médula suprarrenal, secretor de catecolaminas. Doctores, ¿cuál es la triada del feocromocitoma? Que te lo han preguntado. Cefalea,
palpitaciones, diaforesis, tríada clínica, cefalea, palpitaciones, diaforesis, con hipertensión, pues, ¿no? En un joven, sospecha feocromocitoma. ¿Ya? Es un tumor de la médula suprarrenal, secretor de catecolaminas. ¿Cuál es su test diagnóstico? ¿Te acuerdas? El test de metanefrinas, o también te pueden poner así, test de ácido vanil mandélico positivo. ¿Te acuerdas? Metanefrinas positiva o ácido vanil mandélico positivo. Entonces, ahí feocromocitoma, ¿verdad? En algunos casos forma parte del MEN tipo 2, neoplasia endocrina múltiple tipo 2, acuérdate, ¿ya? Es un tumor en la médula suprarrenal que secreta catecolaminas. Cushing, ¿no es cierto?, causa ya endocrina, cara de luna llena, obesidad central, etc. En el paciente, estrías rojo-venosas y paciente con hipertensión, síndrome de Cushing. Tu hiperaldosteronismo primario, ¿no? Ese paciente que viene con hipertensión, con hipocalemia severa, porque cuando hay mucha aldosterona secretas potasio y pierdes, hipocalemia severa, alcalosis metabólica, piensa en hiperaldosteronismo primario, ¿no? Hay un tumor incluso llamado el tumor de Kohn, que es un adenoma productor de aldosterona, tumor de Kohn. El hipertiroidismo también, ¿no? Taquicardia, temblor, diarrea, baja de peso, etc. Paciente hipertenso, datos de hipertiroidismo, ¿no? Hipertensión intracraneal, ¿no? Acuérdense la triada de Cushing en neurocirugía. Paciente con presión arterial elevada, bradicardia y alteración de la respiración, ¿no? Triada de Cushing. Apnea del sueño, ¿no? Ese paciente obeso que se queda dormido en el día, tiene somnolencia, ronquidos. Entonces pensar en apnea obstructiva del sueño, que también es una causa de hipertensión secundaria. La coartación de la aorta, que dicho sea de paso, es la causa más frecuente de hipertensión secundaria en niños, en adolescentes, ¿ya? En abuelitos, en adultos es la enfermedad renal crónica. En niños, adolescentes, la coartación de la aorta, ¿no? Esta coartación de la aorta que nos va a generar que la presión en el brazo sea mayor que la pierna. Cuando te dicen que la presión en los miembros superiores es mayor que en los miembros inferiores, piensa en coartación de la aorta o pulsos femorales disminuidos. Entonces, pulsos femorales disminuidos, presión en el brazo mayor que en la pierna, piensa en coartación de la aorta definitivamente, ¿no? La forma más frecuente es postductal, o sea, después del ductus arterioso, se asocia con válvula aórtica bicúspide, acuérdense, se asocia con válvula aórtica bicúspide, síndrome de Turner, etc. Y también está la inducida o relacionada a drogas, a fármacos, ¿no? Por ejemplo, a la cabeza, los anticonceptivos en las mujeres. Se digan, ¿qué fármaco produce más hipertensión secundaria en mujeres? Anticonceptivos. Luego están los AINES, eritropoyetina, ciclosporina, que también pueden elevar la presión arterial. O drogas como la cocaína, ¿no es cierto?, que disminuye la recaptación de adrenalina, o las anfetaminas, que aumentan la liberación de adrenalina. Entonces, como elevan el simpático, elevan la presión arterial, ¿no? Cocaína, anfetaminas, la misma cafeína, el tabaco también elevan la presión arterial, ¿no? Ya está. Entonces, todas esas son causas secundarias que las deben tener en cuenta, porque debido a la clínica subyacente nos pueden colocar, ¿no es cierto?, para su sospecha diagnóstica, ¿no? Ya está. Pero la más frecuente es la primaria esencial.